Buenos días, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios porque nos da otro domingo en el cual estamos aquí en su casa, ¿no? Vamos a continuar con esta serie de mensajes basados escritos por Lucas, allí en el libro de los Hechos, y hoy vamos a ver iniciar lo que el capítulo 11 nos quiere compartir aquí, la palabra de Dios. Ya anteriormente el pastor nos habló el domingo pasado de cómo Pedro había visitado a Cornelio, cómo Pedro salió de Judea queriendo ver cómo estaban las cosas alrededor. Había ido a Lida, después a Jope, de ahí una visión lo llevó hasta Cesarea, donde ve a Cornelio, este hombre, un hombre importante, digamos, en la autoridad romana. Era un centurión, dice aquí la palabra. Y llegamos a lo que es el capítulo 11 del libro de los Hechos, ¿no? Y aquí nos presenta pues algo, quizás para nosotros que es algo irreal, que puede presentarse y que aún hoy en las iglesias sigue presentando, ¿no? Porque aquí vemos parte de la iglesia está reprochando a Pedro lo que había hecho, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Pues y esto es una ironía, ¿no? Porque a pesar de los años que ya han pasado, es curioso que sigamos viviendo aún en el seno de la iglesia enfrentamientos, cuestionamientos sobre la manera, sobre las formas, sobre las intenciones que unos tienen y que otros tienen también, porque hay algunas personas, algunos hermanos que están en la iglesia muy celosos de doctrinas y que creen que poseer lo que es la verdad absoluta. Bueno, Pedro se está enfrentando a esta situación y aquí hay un detalle que llama mucho la atención. Y no es que Pedro sea un valiente, no es que Pedro sea un transgresor, no es que Pedro sea un aventurero, porque la iniciativa que Pedro tiene no es una ocurrencia personal de Pedro. Tampoco de que Pedro quiera romper la tradición de lo que es el pueblo judío, ¿no? Y que quiera separarse de los hermanos ahí en Jerusalén, sino que Pedro está respondiendo a un llamado del Espíritu Santo, un llamado en la cual el Espíritu lo empuja hacia estas personas, un llamado que el Espíritu le está invitando a tender puentes con los gentiles, ¿no? Y por eso lo lleva a visitar a estas casas. Y por lo tanto, aquí una pregunta clave que podemos hacernos y que a veces es difícil de juzgar, que a veces es difícil de comprender, que podemos hacernos es: ¿quién decide que si la acción de una persona brota de un ingenio personal o es un fruto del Espíritu, ¿no? Y a veces es difícil determinarlo al comienzo, ¿no? Si lo que estamos queriendo hacer es la voluntad de Dios o es algo que a nosotros se nos ocurrió. A veces es difícil. Y Pedro se está enfrentando a esta situación y vamos a ver cómo Pedro lo enfrenta, ¿no? Vamos a orar, hermanos, y vamos a iniciar con este estudio, este sermón. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, nos permites estudiar tu palabra y ver lo que tú nos quieres hablar esta mañana, Señor. Que cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor, puedan entender el mensaje que tú les tienes, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, que a pesar de ser un libro de historias, ser un libro de hechos, Padre, tú nos das mensajes prácticos que hoy en día
nosotros podemos llevar a cabo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, ahí en el capítulo 11 de Hechos, vamos a ver los primeros 18 versículos, Hechos 11, 1 al 18, y vemos cómo, yo creo que Pedro, estando allá en Cesarea, se dio cuenta de que lo que se estaba platicando acá en Jerusalén, ¿no? Entonces él viene a Jerusalén y le da un informe a la iglesia de lo que estaba pasando. Vemos lo que son los primeros 3 versos, que creo que lo que baso aquí en mis sermones. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y ahora vamos a lo que es al verso 17, que dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esta primera sección del libro de los Hechos, lo que el apóstol Pedro le da el informe a la iglesia, describe la respuesta de Pedro a los que estaban molestos, porque él se había sentado con los gentiles, porque él había entrado a los gentiles, porque él había compartido con los gentiles. ¿Por qué? Porque había entrado a la casa de Cornelio, ¿no? Como lo vemos ahí en el capítulo 10. Pero yo creo que los judíos, hermanos, a los judíos que estaban acá en Judea, los que estaban en la iglesia, los que le estaban reprochando a Pedro, pues no tenían todos los hechos, no tenían toda la información por cómo se llevó a cabo esta situación. Y Pedro les da un relato paso a paso de lo que sucedió ahí. Y vemos cómo Pedro responde a la acusación que le están haciendo. Aquí en estos 3 versos, los primeros 3 versos, hace parecer como que Pedro que antes que él llegara a Jerusalén, alguien ya había traído la noticia. Alguien ya se le había adelantado y le trajo la noticia a los hermanos acá en Judea, diciéndole que Pedro estaba comiendo con incircuncisos, ¿no? Había algunos chismositos, ¿no? Que habían llevado, que estaban acusando a Pedro, ¿no? Y estas situaciones se presentan en la iglesia, aquí hay hermanos que señalan. ¿Cuál era la intención de estas personas? ¿Cuál era la intención de este grupo de personas? Estos creyentes que hacían esta acusación eran de un trasfondo judío, ¿no? Y estaban inquietos por esta noticia. Lo que pudo haber desde un inicio, haber sido una bendición, se estaba convirtiendo en una carga, se estaba convirtiendo en un problema, se estaba convirtiendo en algo de discusión en la iglesia. Pero Pedro justifica su conducta en Jerusalén, porque les explica paso a paso lo que él hizo para llevar el mensaje, para abrir su mensaje de salvación a los paganos, a los gentiles, y a partir de ahí a todo el mundo. Porque fue la primera ocasión donde se le abrió el mensaje a los gentiles. Recordemos que tanto Pedro como Cornelio tuvieron una visión para que ellos pudieran acercarse, ¿no? Para que pudiera haber un encuentro entre Pedro y este hombre romano que se llamaba Cornelio. Tuvieron una visión.
Y era una visión que recibieron del Espíritu Santo, ¿no? Y posteriormente recibieron el Espíritu Santo. Y dice la palabra que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Creyeron en el nombre de Jesús. Ahora, Lucas aquí cuenta lo que le sucedió a Pedro cuando regresó ya acá a la iglesia, cuando regresó a Jerusalén. Dice el verso 1, los apóstoles. ¿Recuerdan que los apóstoles, los que estaban ahí en Jerusalén, estaban muy atentos de lo que sucedía en las comunidades alrededor? Estaban muy atentos así como estuvieron de la conversión de los samaritanos, que a ellos los tenían como menos. Ahora se estaban enterando que lo que estaba sucediendo con los gentiles, que el mensaje también estaba llegando a estos hombres paganos, ¿no? Y dice, los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Los hermanos que había en Judea. Estos hermanos no eran simplemente judíos, sino eran ya cristianos. Eran cristianos que procedían del judaísmo. Aunque habían creído en Jesús, habían sido bautizados, conservaban un especial apego a esa institución que Moisés había establecido, ¿no? Porque le hacían mucho caso también, tipificaban mucho a la circuncisión. Diríamos que estaban cercanos a los fariseos, estaban muy apegados a la ley. Y ellos dicen que oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra. Y esta noticia provoca una enorme sorpresa entre los apóstoles, a tal grado que se alarmaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos judíos estaban acostumbrados a ver a los gentiles como gente muy ajena a ellos, como gente que no adoraba al Dios verdadero, que no pertenecen al pueblo elegido por Dios, cuyos hombres no están circuncidados, están fuera de la ley. Y les extraña que estas personas hayan aceptado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre estos gentiles que habían aceptado la palabra de Dios, hay romanos, gente que pertenece al imperio, que tiene dominado a los judíos. Y por eso pues no simpatizaban con ellos. Ahora, reflexionemos sobre ese tema. Lo que sucede a estos primeros cristianos, hermanos, sigue sucediendo hoy en día. Nos acostumbramos a tener nuestros grupitos, a personas que nada más nosotros aceptamos, ¿no? Y nos acostumbramos también a ver a otras gentes como personas indeseables. ¿Y qué pasa cuando estas personas indeseables pretenden entrar al grupo de los aceptables? Pues se les ve feo, ¿no? Se les hace sentir mal. Se les hace sentir de mil maneras que no son aceptados, que no son bienvenidos. Y esto sucede en las escuelas, sucede en nuestras familias, sucede en el grupo de amigos, incluso sucede en la iglesia. El libro de los Hechos, en esta parte del capítulo 11, nos refleja como un espejo cuánto nos cuesta
aceptar a estos hermanos, aceptar que el mensaje de Dios también son para estas personas indeseables. A veces nos creemos tan buenos que no dejamos que a la gente señalada, que la gente pecadora, también pueda ser parte del cambio. Y tenemos que analizarnos. ¿Hay alguien a quien nosotros no estamos incluyendo en nuestro grupo porque no es aceptable? ¿Has considerado que tú eres el Pedro que Dios que ha preparado para llevar el mensaje a esas personas indeseables? El Espíritu Santo movió al apóstol Pedro a ir a esas personas. El Espíritu Santo, así como movió al apóstol Pedro, nos está moviendo a nosotros para ir a esas personas. Y sigamos, dice el versículo 2, que los de la circuncisión reprochaban a Pedro. Algo bueno que podemos ver aquí en esta parte del reproche que le hacían al apóstol Pedro de esa mala actitud, es que se lo decían directamente. Dice que cuando estaban ahí los hermanos, ahí en Jerusalén, le decían al apóstol Pedro lo que había hecho, que no estaban de acuerdo ellos. No se ponían a cuchichear por ahí, se lo hablaban directamente a él. Y eso, hermanos, el apóstol Pedro lo agarró para propiciar el diálogo. Ojalá que esta situación, que esta actitud que tomaron estos primeros judíos hubiera sido así a lo largo de la historia, dentro de la iglesia. Porque se hubieran evitado muchas separaciones de iglesias, muchas consecuencias de separaciones de iglesias. Y esta actitud que tomaron le hizo que el apóstol Pedro tuviera diálogo con ellos. Recordemos que el apóstol Pedro también había reconocido que a un judío no le estaba permitido sentarse o juntarse con un extranjero, ni entrar a su casa. El apóstol Pedro también pensaba eso. Tenían prohibido. ¿Por qué? Porque querían preservar al pueblo judío. Querían preservarlo de no contaminarse de las costumbres de los pueblos paganos. La prohibición de comer con ellos, de entrar a sus casas, de tener tratos con ellos, con esta prohibición aseguraba que los judíos podían conservar sus tradiciones, que no se mezclaran con esas costumbres. Pero en los tiempos de Jesús, esto había llegado a un extremo tan más que propiciaba la discriminación de esos paganos. Eran vistos como impuros, seres despreciables, de los cuales tenían que apartarse. El mismo Jesús fue muy criticado porque comió con los publicanos, con los pecadores. Y qué ironía podemos ver aquí, ¿no? Que ahora son los cristianos los que hacen las críticas. Antes eran los fariseos que hacían las críticas a Jesús. Hoy son entre los mismos cristianos. No le reclamaban a Pedro el ir de llevar el mensaje a los paganos, sino que lo acusaban de haber entrado a una casa
de un incrédulo a comer. Una vez más, lo que Jesucristo les decía a los fariseos, hipócritas, ¿no? La hipocresía. El evangelio que Jesús había dejado era para todo el mundo. Ya no hacía acepción. Y le decían a Pedro, has comido con ellos. Dentro de las costumbres de los pueblos de Medio Oriente, el compartir una comida expresa una comunión de vida, ¿no? Sentarse a la misma mesa, sopear inclusive el pan en el mismo plato, que se sentaban alrededor y ponían un plato y sopeaban el pan en el centro de la mesa, indicaba cercanía, indicaba intimidad. De ahí es porque se le criticaba a Jesús que comiera con pecadores. Ahora también a Pedro le están criticando, ¿no? Es fácil caer en esta tentación de sentirse el perfecto, el bueno, y volverse justiciero, y volverse señalador, andar señalando ahí a los demás, tachándolos de pecadores y considerándolos indignos de acercarse a la palabra de Dios. Hay un libro ahí de un cura católico que dice que estaban unos buenitos, le llama a ellos, a la entrada al cielo, y ellos se consideraban muy buenos, ya esperando que le abran las puertas del cielo, ¿no? Y de repente oyen un murmullo y ven a esas personas y dicen, ¿estos también van a entrar al cielo? Se creen los buenitos. La incredulidad, hermanos, hace presa de la gente que se cree tan buena, ¿no? Y no les parece que los otros también tienen esa oportunidad de entrar al cielo, de entrar a la palabra de Dios. Ahora preguntémonos si nosotros somos los buenitos, ¿no? ¿Hay alguien que no te gustaría encontrarte allá arriba? Estos hermanos judíos que estaban cuestionando a Pedro estaban en esa situación. Ellos se creían ser los elegidos, ¿no? El pueblo judío y nadie más. Pero entonces el apóstol Pedro les explica punto por punto. Recuerden que Pedro es el líder de la iglesia. Y el apóstol Pedro lo sabía, que él es el líder. Y no se escuda en esa autoridad que él tiene, la autoridad que le dio el propio Jesús, sino que tiene la sencillez, la humildad, y se dispone a dar explicaciones. Podía haber dicho el apóstol Pedro, ustedes, ¿para qué tengo que darles explicaciones, no? A mí me nombró Jesús y yo lo hago porque yo tengo esa autoridad. Pero aquí vemos a un Pedro conmovedor porque ha aprendido en el fondo la lección que Jesús le dio. Que nunca dejar pasar una oportunidad para enseñar. Y Pedro, con esa paciencia, les explica qué fue lo que pasó, ¿no? Y aquí vemos nuevamente, tenemos una lección grande que aprender. Nunca, hermanos, debemos de recurrir a argumentos autoritarios para responder a alguien que nos pide una explicación. Debemos siempre de conservar esa buena disposición de ayudar a otros, a entender, a comprender. Y el apóstol Pedro dice,
ahí en el verso 5, donde les vuelve a repetir, bueno, él vuelve a mencionar que él estaba en Jope y que él tuvo una visión. Lo que vemos allá en Hechos 10, del 9 al 16, donde dice que él tuvo una visión. Y el verso 7 y 8 dice, y oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro todavía le dice, y yo le respondí, ¿cómo? Yo no puedo comer en eso. A mí en mi boca nada profano ni impuro puede entrar. El apóstol Pedro se aseguró de mencionar esa reacción inicial. Decirles, yo tuve una visión que me dijo que yo tenía que comer eso, que para lo que nosotros es impuro. Me estaba diciendo que yo lo comiera. Y yo me negaba. Les estaba explicando, quizás con la intención de hacer ver a estos hermanos a los que le estaba explicando, que él también en un principio se resistió a aceptar que podía comer todo y que ya no podría considerar impuros a animales que Dios ya los bendijo. Y quiere que ellos sepan, que les quede muy claro que el apóstol Pedro, que él había sido un cumplidor de la ley y estaba igual que ellos. Pedro aquí comienza primero ganándose a estos que les reprochaban, ¿no? Porque les hace sentir que él también ha pasado los sentimientos o las creencias que ellos creían, ¿no? Y que los ha respetado y las ha defendido. Pero ahora vemos a un Pedro aproximándose a los demás, diciéndoles que todos somos iguales, que para todos es el mensaje de salvación. Porque todos debemos de llevarles la verdad. Son personas como nosotros. Compartimos las mismas inquietudes, los mismos anhelos, los mismos temores. Y esto hace que aquellos que le estaban alegando a él, que le estaban reprochando, ya no estuvieran a la defensiva y puedan captar realmente el mensaje que Pedro quiere darles. Y dice el 9, me dijo por segunda vez la voz venida del cielo, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano, no lo llames tú impuro. Y les recalca y les deja claro que la voz que le estaba indicando lo que tenía que hacer venía del cielo. Y luego en el verso 10 les vuelve a recalcar, y esto se repitió hasta 3 veces. Como ya se platicó anteriormente, el número 3 implica totalidad, implica plenitud. El hecho de que lo hayan repetido 3 veces en esta escena muestra, por una parte, la renuencia del apóstol Pedro a lo que le estaba ordenando. Y por otra parte muestra la insistencia, que la voz que le estaba dando esa orden venía del cielo. Y que no había ninguna duda, que era la voluntad de Dios lo que Pedro estaba haciendo con estos hombres paganos, ¿no? Y dice el verso 11 y 12, que se le presentaron 3 hombres, de los cuales Cornelio les había enviado, ¿no? Y que el Espíritu le dijo que fuera con ellos. Pedro les narra aquí
aquí a los hermanos los hechos de lo que había pasado y hace hincapié en lo principal, que fue a la casa de Cornelio porque el Espíritu Santo se lo pidió, no porque a él se le había ocurrido. Y esto fue lo que le tranquilizó a los hermanos que le estaban reprochando. Jesús prometió a los apóstoles que los enviaría por todo el mundo y que Él los guiaría. Y así estaba sucediendo con Pedro. Hoy, hermanos, nosotros, los cristianos del siglo XXI, estamos llamados también a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, a pedirle la ayuda al Espíritu Santo, que sea nuestro guía en lo que hacemos. Y Pedro les contó que había visto un ángel, dice, que se presentó en su casa. Cornelio les había dicho, Cornelio me dijo que también tuvo una visión y que un ángel les había dicho que buscara a Pedro, a Simón llamado Pedro, y para que fuera a su casa. Aquí como que Pedro le añadió algo a su cosecha, ¿no? Porque dice, quien te dirá la palabra que traerá la salvación para ti y toda tu casa. Cuando Cornelio le dice que Pedro le iba a decir lo que tenía que hacer. Pedro está tocando aquí un punto central de la cuestión. Y ese es que ha llegado la salvación para toda persona, para gentiles, para paganos. Y lo sucedido aquí con Cornelio es el comienzo. Y por más sorprendente que parezca, ¿qué es lo que Dios quiere? El mensaje que le está dando aquí, que la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesús no nada más es para los judíos, sino es para todo el mundo, lo que siempre ha querido Dios. Y dice Pedro, había empezado yo a hablar. Pedro quiere enfatizar aquí la repentina intervención de Dios. Dice el verso 15, había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído con nosotros. Pedro quiere enfatizar esta repentina intervención de Dios, cuando menos lo esperaba. Había yo empezado a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y esta noticia, yo creo que entremeció ahí a los apóstoles, a los hermanos que lo acompañaban. Yo creo que los puso a caray. Ellos también sintieron lo que nosotros sentimos en aquel día del Pentecostés. A veces qué difícil es aceptar que otros también son llamados de Dios. A otros que nosotros sabemos que hemos creído, lo hemos visto y lo hemos creído que son indignos, también son llamados a Dios. Y como siempre, Pedro aquí dice las cosas tal como son, sin suavizarlas, sin componerles para que los oyentes no se enojen. Hubiera sonado bonito, yo creo que les dijera, que hubiera dicho Pedro, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, no como a nosotros, ¿no? Sino les dijo, cayó en ellos el Espíritu Santo como a nosotros nos cayó también a nosotros. Este es un don extraordinario de Dios, que ha llegado a todos por igual.
El apóstol Pablo lo dirá también en sus cartas, ¿no? No hay distinción entre unos y otros, entre judíos y paganos. Todos somos pueblo de Dios. Y el verso 16 dice, y me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro hace referencia a lo que en Hechos 1:5 vemos, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de cómo la palabra ilumina la vida. Ante lo que estamos viviendo, ante lo que ellos están ahí experimentando ese alegato, Pedro les recuerda lo que el mismo Jesús les dijo, ¿no? Y aprovecha lo que Jesús dijo para aclararle el camino, para aclararle la idea, lo que ellos tienen que pensar de hoy en adelante. Que Dios les ha concedido el mismo don. Y lo recalca una vez más. Y no solo eso, sino que le añade la razón de ese don, que es la fe. Porque ellos han creído. Como el apóstol Pablo lo dirá ya en la carta a los romanos, tanto los judíos como los paganos son iguales, porque comparten la misma fe en Jesucristo. Así como en el día del Pentecostés los judíos tuvieron dar un salto de fe al reconocer que en la comunidad cristiana se cumplía lo que fue anunciado para el pueblo judío allá en el Antiguo Testamento. Ahora esta misma comunidad cristiana tiene que dar un salto de fe, reconociendo lo que Jesús prometió que se cumple, que para todos los cristianos, que no solo para todos los cristianos venidos del judaísmo, sino para todos aquellos que crean en Jesucristo, este don también es para ellos. El mismo don que a nosotros por haber creído en Jesucristo, el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios y la fe del hombre se apresuran para encontrarse. Y esta es una obra misteriosa. Cuando el Espíritu de Dios y la fe del hombre se encuentran, de esto se produce la obra de salvación. Y esto fue lo que sucedió en Cesarea. Entonces dice, tenemos que acallar las objeciones y las dificultades humanas, aunque esto parezca que va en contra de la ley, les decía Pedro. Aunque esto para los judíos vaya en contra de la ley, esto es lo que Dios quiere. Este es el mensaje de Jesús. Que para todos hay salvación, les está diciendo Pedro. Y les dice, cuando termina la explicación Pedro, les dice que no cabe duda que esto que hizo ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Porque les dice, ¿quién se atreve a objetar semejante afirmación? El apóstol Pedro le dice, ¿quién soy yo para poner obstáculo a Dios? ¿Quiénes son ustedes, les está diciendo, para poner objeciones al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios? Y aquí a sus hermanos judíos no les queda otra, ¿no? Porque Pedro no les dejó posibilidad de réplica. Está clarísimo
que el mensaje que está llevando Pedro a los gentiles viene de Dios. Y ahora no tienen nada que replicar. Y dice la palabra que después de haber comprendido esto, todos alabaron a Dios. También a los gentiles les había dado Dios la conversión que les llenaba la vida. Desgraciadamente, desafortunadamente, la conversión de estos mismos no va a ser fácil para entender a los hermanos judíos. Y este asunto va a seguir molestándolos todavía un buen tiempo en esta comunidad primitiva, ¿no? Como ya lo veremos más adelante con el apóstol Pablo. Lo que pasó con Cornelio es el inicio de que el mensaje también era para los gentiles. Pedro, siendo el jefe de los apóstoles, digamos, se deja guiar por el Espíritu de Dios y hace una manifestación clara de lo que es la voluntad de Dios, que hasta hoy en día nosotros debemos de seguir haciendo el caso a esto. Aquí vemos que Lucas repite varias veces lo que sucede con la conversión de Cornelio, porque es un momento trascendental, ¿no? Porque es la salida del evangelio afuera de las fronteras del judaísmo. Es la salida del evangelio hacia nuevos horizontes, a la nueva universalidad. Y es lo que se está cumpliendo aquí, el orden, lo que Jesús le ordenó a sus discípulos cuando les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es lo que nos impresiona, hermanos, en este pasaje, en estos 11 versículos? ¿Qué es lo que más te ha impresionado, lo que te deja estos 11 versículos? ¿En qué aspecto te identificas en lo que narra aquí Lucas en estos 11 versículos? ¿Cuál es la respuesta específica que crees que el Señor pide de ti? Lo que sucedió en estos 11 versos, lo que sucedió en este relato de lo que la iglesia primitiva, sigue sucediendo hoy en día. Nos acostumbramos a tener nuestro grupito de aceptables, ¿no? No tenemos que hacer acepción de personas. Todos somos uno, todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos esa oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. También una lección grande que nos deja aquí, que no tenemos que recurrir a argumentos de autoridad para dar una explicación. No nos creamos que somos la verdad, que nosotros tenemos la verdad absoluta y querer imponer lo que nosotros creemos. Podemos aprender de Pedro que aproximarnos a los demás de una perspectiva de igualdad, no como seres superiores. Nosotros ahora, los creyentes del siglo XXI, también estamos llamados también a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, a pedirle su ayuda, a que sea nuestro guía en todo momento. Es por eso, hermanos, que tenemos que pedir al Señor nos conceda ser siempre dóciles, ser siempre obedientes a las inspiraciones que nos da el Espíritu Santo.
apóstol Pedro se dejó guiar por el Espíritu. Y el Señor les mostró, les enseñó y les dio aquí, yo creo, el que deben iniciar a cruzar esas fronteras del judaísmo. Hoy el Señor nos dice que debemos de cruzar nuestras fronteras de nuestro conformismo, de llevar la palabra a los pecadores. El Evangelio llegó a los gentiles. Aquí es donde inicia el mensaje a todo el mundo, como lo vamos a ir viendo posteriormente. El apóstol Pedro les da el reporte a la iglesia, y la iglesia queda conforme. Se da cuenta que no nomás es para los judíos, sino para todo el mundo el mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos sigues recalcando, Padre, que tu mensaje es para toda persona, que tu palabra es para todo aquel que quiera creer, que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, tú le das la oportunidad de ser libres, de ser salvos, de tener la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque nos recalcas a nosotros como pueblo tuyo, de que el mensaje es para todos, no nomás para los que escogemos nosotros, no nomás para los que creemos que nosotros deben llegar tu palabra, sino para todos, Señor, que ese sea el mensaje que esta iglesia, que este pueblo tuyo debe llevar a este mundo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.